Hola queridos alumnos, soy su profesora Magali Villegas y en esta ocasión nos toca desarrollar el tema de la semana número 1 del curso de lenguaje. En esta ocasión vamos a tocar el tema conceptual de la comunicación y todo lo que implica comunicarse. Por ejemplo, vamos a distinguir cuáles son los elementos, cuáles son las funciones del lenguaje. También vamos a hablar acerca de la diferencia con el mismo lenguaje, la lengua y otros conceptos. ¿Ok? Bien, cuando hablamos de comunicación, debemos de concebir la comunicación como un concepto global, ¿no? Es decir, entender que la comunicación no solamente se explica para hablar del hombre, sino también podemos hacerlo a través de los animales y de otras especies. Entonces, la comunicación viene a ser un proceso complejo en el cual intervienen tanto un emisor y un receptor. Pero en esa interacción, el emisor y el receptor comparten, brindan información, datos, experiencias, sentimientos, conceptos, noticias, de uno a otro, ¿no? En ese sentido, la comunicación es un proceso dinámico que implica la relación social y lingüística entre los seres vivos. Ahora, cuando hablamos de la comunicación, podemos distinguir algunos tipos. Por ejemplo, podemos hablar de la comunicación humana y no humana. La comunicación humana, o sea, el hombre, se puede comunicar a través de una lengua. Por eso se llama comunicación lingüística, porque va a hacer uso del español, va a usar el inglés, va a usar una lengua determinada. Ahora, esa forma de comunicación se manifiesta físicamente de dos maneras. Puede ser una comunicación oral, cuando el emisor transmite, ¿no?, a través de sonidos la información, sonidos lingüísticos. Es decir, habla, da un comentario, expresa una opinión acerca de algo, realiza una llamada telefónica, ¿no? Es decir, produce palabras orales, articula la lengua. Evidentemente ahí va a estar en relación a los fonos y a los fonemas de nuestro lenguaje. Entonces, un ejemplo de comunicación lingüística oral puede ser un diálogo, puede ser un debate, puede ser una llamada telefónica, puede ser de pronto la transmisión de un programa de televisión, ¿no?, en el cual el narrador está contando, ¿no?, algún suceso social, histórico, un discurso político, la misa guiada de un sacerdote. Todos ellos reúnen las condiciones en las cuales el emisor tiene que hablar. Por otro lado, señalamos que la comunicación puede ser humana y escrita cuando observamos palabras o símbolos gráficos que aluden a una lengua específica. Por ejemplo, puede ser cuando leemos una obra, estamos leyendo un periódico, estamos revisando los comentarios de nuestros amigos en las redes sociales, en Facebook. O puede ser de pronto un correo que se envía a alguien, a alguna amistad. Puede ser la información que el profesor escribe en la pizarra con palabras. Puede ser el horario que tengo pegado en mi cuaderno, o puede ser un anuncio de publicidad colocado en alguna parte de la ciudad. Siempre que hayan palabras, no imágenes, palabras, que es lo significativo. Ahora, la comunicación no lingüística significa que el ser humano, en este caso, ya no va a utilizar, no va a articular para nada ningún tipo de lengua. Entonces, ¿cómo se comunica? A través de gestos, a través de palabras, no palabras. Tienen que ser de pronto miradas, ¿no?, movimientos, algunos sonidos o gestos que transmitan una información más indirecta. Este tipo de comunicación no lingüística también se puede hacer llamar auditiva, cuando la comunicación es no lingüística auditiva. Cuando, por ejemplo, escuchamos un timbre, una llamada de celular, ¿verdad? Tocamos a la puerta y para llamar, hacemos un sonido. O enviamos un silbido a una persona para que ésta nos vea, para capturar su atención.
y para poder entrar en comunicación con él. Siempre que haya alguna producción sonora. Le decimos visual porque evidentemente la comunicación se va a captar a través de la visión. Por ejemplo, cuando estamos viendo una imagen, ¿no? en las redes, estamos viendo unas fotos, estamos observando de pronto una fotografía, estamos contemplando un mapa, estamos observando de pronto un símbolo colocado en la puerta de un servicio higiénico destinado a las damas, tiene un símbolo, y para los caballeros tiene otro símbolo. Entonces son los símbolos, son las imágenes, son los colores, por ejemplo, que podemos encontrar en los semáforos. Cuando uno quiere guiarse en la pista para guiar el tránsito, por ejemplo, nosotros utilizamos bastante lo que es la señalización de los medios de transporte. Entonces, los colores advierten que debemos cruzar, que debemos detenernos. Por ejemplo, el color rojo significa para nosotros eso. Incluso hay unas líneas sobre las pistas que son las líneas que debemos emplear para poder cruzar o atravesar los peatones. O de pronto en algunas zonas, por ejemplo, cuando se maneja por una carretera, hay algunos anuncios, algunos letreros que señalan que es una zona de curvas peligrosas. Entonces, la imagen, ¿no?, señala que esta zona de tránsito tiene esas características. Todo esto implica entonces comunicación visual. Gestual se le dice generalmente a la expresión del rostro del ser humano. Por ejemplo, cuando sonreímos ante un comentario, que significa aprobación. Puede ser de pronto también un movimiento de los ojos, por ejemplo, cuando levantamos los ojos en señal de desconcierto, inseguridad, enojo. Por ejemplo, cuando una persona demuestra enojo suele fruncir los ceños, ¿no? Acá trata de unir, fruncir el ceño y junta las cejas, ¿no? O de pronto podemos hacer una mirada. Las miradas también transmiten información y también pueden ser los mismos movimientos corporales. Por otro lado está la comunicación táctil. ¿Qué significa? Que los seres humanos transmitimos información siempre a través del contacto físico. Por ejemplo, cuando nos saludamos. ¿Cómo nos saludamos aquí en el Perú? A través de un apretón de manos. En algunos casos puede haber un beso en la mejilla, un beso en la frente, ¿no? Una bendición, por ejemplo, cuando hacen la señal de la cruz sobre la cabeza de un niño o sobre otra persona, o puede ser el hecho mismo de dar las condolencias cuando alguien fallece, ¿no? Entonces ahí abrazamos a la persona, o de pronto cuando queremos pasarle la voz a alguien, ¿qué hacemos? Le damos un pequeño golpecito en la espalda. Entonces, todo esto significa contacto físico, por eso se le llama comunicación táctil. La comunicación olfativa de pronto no está tan desarrollada entre los seres humanos, porque no es nuestro sentido más fino, pero también podemos transmitir información, no necesariamente con un propósito, pero sí puede generarse para establecer contactos de nivel secundario, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la salud, la enfermedad, muchas veces son percibidas a través de ciertos olores. Ahora, no somos los únicos. Si bien es cierto, los seres humanos nos comunicamos con un lenguaje, con una lengua, o utilizamos la forma primaria de comunicación, que es la no lingüística, otras especies también se comunican. Entre ellos están los animales y las plantas. Bueno, algunas plantas a través del proceso de la reproducción. Pero vamos a hablar en especial de los animales. Ellos, como son seres vivos, móviles y son mucho más activos, van a experimentar una comunicación mucho más activa, ¿verdad? En ese sentido, los animales y las plantas se pueden comunicar también de forma auditiva, ¿no? Puede ser auditiva, por ejemplo, el llanto de un animal, el sonido de un animal que emite, por ejemplo, el ladrido de los perros. Puede ser visual,
Un ejemplo muy bonito es los pavos reales. Los pavos reales, cuando están en un momento de cortejo, por ejemplo, suelen abrir sus plumas, ¿no? Puede ser también gestual, puede ser táctil y puede ser olfativa. Entonces, también pueden comunicarse de esa manera. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la comunicación? ¿Quiénes participan? Dos personajes importantes que los reconocemos como el emisor y el receptor. El emisor es el encargado de realizar un proceso psicobiológico llamado la codificación. Muy bien, ¿qué significa codificar? Codificar implica que el emisor tiene que pasar por tres fases importantes: la psíquica, la física y la biológica, en la cual él tiene que seleccionar una serie de ideas, mensajes, construir un mensaje que va a enviar al receptor. Una vez que ha seleccionado la información que quiere enviar, tiene que transmitirla, tiene que ejecutar, tiene que enviarlo, y eso implica una acción. Y finalmente, esta acción tiene un efecto, tiene una consecuencia. Por ejemplo, cuando yo tengo la intención de decir algo a alguien, hablando, entonces cuando lo realizo, voy a tener como resultado los sonidos de mi lenguaje. Si quiero enviarle una nota, entonces el resultado final será el texto que yo vaya a elaborar. En eso consiste la codificación. En cambio, el receptor es aquel que va a recibir, ¿no es cierto?, almacenar, procesar los datos que le envía el emisor. Ese proceso se llama la descodificación. Entonces va a ser un sentido inverso a lo anterior. Por lo tanto, el receptor va a tener que comprender lo que ha dicho el emisor, procesar, ¿verdad?, enviar esas señales al cerebro, y el cerebro va a permitir que el receptor interprete, comprenda lo que el emisor ha enviado. Ahora, para que este vínculo entre emisor y receptor sea asertivo, lo que tienen que compartir ambos es lo que se llama el código, ¿no? El código tiene que ser común. Si es un código lingüístico, lo tienen que manejar ambos. Por ejemplo, si yo hablo español y tú también hablas español, entonces por eso me comprendes. Pero si yo hablara alemán y tú hablas español, entonces no habría comunicación. Tendría que recurrir a otro método de comunicación. Cuando dos personas no hablan la misma lengua, tienen que usar señas, tienen que utilizar dibujos, valerse de otros mecanismos para lograr comunicarse. Entonces, la comunicación efectiva se da cuando comparten, conocen la misma lengua, conocen los mismos gestos, los mismos sonidos, y logran enviar la información. Ahora, el código se utiliza para enviar los mensajes. El mensaje es toda la información que envía el emisor al receptor. Todo lo que le transmite, todos los datos que le ha proporcionado al receptor. Ahora, esos mensajes que he enviado giran en torno a un tema. Hay un asunto que tienen que compartir ambos. El asunto es llamado como referente, ¿verdad? Entonces, referente o tema, el tema tratado, el tema discutido, el tema expuesto. Y por otro lado también tenemos el canal. El canal es el medio físico que utiliza el emisor para poder enviar, para que el receptor pueda captar la información. Por ejemplo, yo quiero enviarle un mensaje escrito a mi amiga María. Claro, yo le quiero enviar un mensaje, le quiero hacer una anotación, le quiero enviar un documento, pero ¿cómo se lo envío? De pronto puedo escribirlo en un papel, en una hoja, y buscar a alguien que lo envíe y se lo entregue en sus manos. Entonces el canal será el papel. Pero de pronto no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo forma de hacérselo llegar a través de alguien, de alguna persona, sino que voy a utilizar la internet. Entonces, ¿qué hago? Utilizo un medio virtual, utilizo la internet, una red comunicativa para enviárselo.
Entonces, buscamos un objeto, un medio para transmitir la información. Ahora, si creo que mejor es hacerle una llamada y decírselo directamente, ¿qué hacemos? Tomamos un teléfono, hacemos una llamada telefónica y a través del teléfono el receptor va a captar esa información. Entonces es buscar cómo se lo digo, cómo le envío el mensaje al receptor, qué instrumento voy a usar para enviárselo. Y por otro lado, también en la comunicación es importante considerar las circunstancias. La circunstancia tiene que ver con el tiempo y el espacio en el cual se va a dar la comunicación. Elegir el lugar, determinar el lugar donde ocurre. Por ejemplo, se casa María y se casa Juan. Muy bien, pero ¿dónde va a ocurrir este acto comunicativo, esta relación? ¿Dónde se va a dar? ¿En qué momento se va a dar? ¿Se van a casar en la mañana? ¿Se van a casar en la noche? ¿En qué iglesia se van a casar? ¿Verdad? Entonces, cuando yo determino a través de algunos indicadores en un enunciado dónde ha ocurrido eso, entonces ahí hablamos de circunstancia. Claro, eso efectivamente se cumple cuando la comunicación también es una comunicación directa. Ojo, también la comunicación humana no solamente es la comunicación lingüística o no lingüística, también podemos hablar de comunicación directa cuando el emisor y el receptor están juntos. Pero si no comparten el mismo espacio, es una comunicación indirecta, ¿no? ¿Cuándo es indirecta? Por ejemplo, cuando leo un libro de Vallejo, ¿verdad? ¿Dónde ocurre el acto comunicativo? ¿Cuál sería la circunstancia? El momento y el lugar donde haya yo empezado la lectura. Muy bien, entonces esto viene a ser la concepción general de lo que es la comunicación. Bien, ya que ahora hemos enmarcado qué es la comunicación, vamos a deslindar de otros conceptos. Por ejemplo, hablar del lenguaje. ¿Qué implica el lenguaje? El lenguaje es la característica que nos distingue a los seres humanos de otras especies. Y estoy hablando, evidentemente, del lenguaje humano. El lenguaje humano es lo que justamente nos permite a nosotros socializar, nos permite relacionarnos, nos permite comunicarnos, nos permite comprendernos. ¿Por qué? Porque todos venimos preparados para realizar esa acción, para poder desenvolvernos, para poder desarrollarnos, para poder integrarnos, para poder crear, transformar. Entonces, la facultad del lenguaje es una condición innata, natural, que existe en todos los seres humanos. Por esa razón, todos, sin excepción, nos comunicamos, todos nos vinculamos, todos socializamos. ¿Por qué? Porque venimos hechos para eso. Es nuestra característica genética. Así como otras especies tienen otras características, ¿no? Por ejemplo, nosotros genéticamente estamos caracterizados por tener un cerebro, tener 2 brazos, 2 piernas, 2 orejas, una nariz, una boca, tenemos piel, cabellos, etc. Tenemos esas características, dentro de esas características biológicas, anatómicas, está también nuestro cerebro que nos permite, está capacitado, está condicionado para desarrollar una lengua. Otras especies, por ejemplo, tienen otras características genéticas, tienen plumas, tienen patas, tienen pico, utilizan otros sonidos, no utilizan sonidos lingüísticos, no hablan, por lo tanto, mugen, ¿no? Chillan, ladran, maullan. En cambio nosotros no, nosotros hablamos. Entonces, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje lo vamos a entender como una capacidad, ¿no? Capacidad o facultad, ¿no? Para comunicarnos. Y especialmente, hay muchas formas de comunicación como lo acabamos de ver, hay comunicación lingüística y no lingüística, pero en especial para comunicarnos lingüísticamente, ¿no? Es decir, a través del uso de una lengua. ¿Cuáles son las características del lenguaje? Es congénito, es decir, está especificado dentro de nuestra genética humana. Es universal, ¿por qué? Porque todos los seres humanos, sin excepción, vienen con esta característica.
Biológico, claro, porque está dentro de nuestra naturaleza humana. Inmutable. ¿Por qué es inmutable el lenguaje? Porque esa capacidad que tenemos todos no cambia, no se modifica, no se transforma. Simplemente se activa y se desarrolla. Limitante. ¿Por qué es limitante el lenguaje? Porque se regula según nuestras condiciones humanas, ¿no es cierto? Según nuestros límites, según nuestras facultades humanas. Por ejemplo, nosotros nos comunicamos a través de un lenguaje articulado, hablamos, ¿no? Escribimos, pero no podemos comunicarnos de otra manera que no sea así, nos podemos comunicar telepáticamente. Entonces, está condicionado a nuestra capacidad cerebral, natural, de todos los seres humanos. No lo aprendemos, no es que yo tenga que mirar a alguien para socializar. Necesito simplemente estar en sociedad y esta actividad, este instinto natural de socializar me va a impulsar siempre a relacionarme con otros seres humanos. Por eso no se aprende. El aprender significa conciencia, interés, entrenamiento, imitación, y esto es algo espontáneo. Tampoco es algo que vayamos a olvidar, porque no implica memorizar nada, simplemente actuar. Ahora, la lengua se define de otra manera. La lengua viene a ser un sistema lingüístico abstracto. Viene a ser un sistema lingüístico abstracto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la lengua viene a ser un conocimiento, uno de los tantos conocimientos que el ser humano internaliza en el cerebro. Ahora, la lengua, como tal, tiene que tener un componente importante que lo llamamos gramática. La gramática está conformado por un conjunto de reglas, y esas reglas justamente son las que nos permiten comprendernos, entender, en medio de toda una variedad lingüística que estamos haciendo uso de una misma lengua. Podemos transmitir nuestros mensajes a través de la gramática. Entonces, la gramática es el regulador de la comprensión de los hablantes. Ahora, ¿cuáles son las características de la lengua? Las lenguas son abstractas, ¿no es cierto? Son complejas, son mentales, ¿verdad? Es compleja en ese sentido y es social, porque toda lengua se desarrolla, evoluciona, circula, fluye en medio de un contexto social. Es estable porque la estabilidad permite la buena interrelación entre los hablantes de una lengua. Se adquiere. ¿Qué quiere decir? Que es algo que vamos a desarrollar desde los primeros años de nuestra vida, vamos a adquirirla de manera espontánea, natural, siendo estimulados evidentemente por el contexto. Eso sí, es importante que entendamos que la lengua se puede desarrollar de forma natural al margen de la cultura, al margen del lugar donde el hablante se encuentre. ¿Por qué? Porque los seres humanos poseemos la facultad del lenguaje. Por ejemplo, si tú hubieras nacido, por ejemplo, en el país chino, en China, estarías hoy hablando una de las lenguas que supuestamente se consideran complejas, que es el chino. Y no considerarías que el chino es difícil, que el chino es complejo, que es muy difícil escribir. No, porque serías un nativo y tu cerebro hubiera simplemente desarrollado el conocimiento que el contexto te lo proporcionó. Entonces, las lenguas son conocimientos que los venimos madurando, desarrollando, fortaleciendo desde que estamos dentro del vientre materno. Hay estudios que revelan que las lenguas ya se vienen a adquirir dentro del vientre materno, antes de nacer. Y simplemente el exponernos a una lengua, el escuchar música, palabras, personas que nos hablen en la lengua que sea, nos permiten fortalecer y utilizar esta lengua.
¿no? Por eso nosotros desde niños, como las personas, nuestros padres hablaban español, nosotros hemos adquirido la lengua española y por eso hablamos así. Entonces tenemos que estar siempre en un contexto. Y la lengua se desarrolla siempre dentro de un periodo natural del desarrollo humano. Es decir, las lenguas se deben de fortalecer, adquirir dentro de los primeros años de vida. Ahora, la lengua también es un producto histórico, porque es la herencia que recibimos de nuestros padres, abuelos y ancestros. Las lenguas son inmateriales. ¿Por qué? Porque no es algo físico, no es algo concreto, no es algo que yo puedo tocar, pesar, mirar, cuantificar. Las lenguas son conocimientos mentales, son ideas. Y en consecuencia son imperceptibles porque no las vemos. Son tan abstractas que están dentro de la mente de las personas. Algunos ejemplos de lengua. Lengua puede ser el castellano, puede ser el inglés, puede ser el quechua, puede ser el chipivo. Lo importante es que hablemos de lengua en tanto las personas, un grupo social, utilice ese instrumento lingüístico para comunicarse y para comprenderse. Ahora, de acuerdo ya al uso, ya enfocando la lengua desde el punto de vista pragmático, existen tres niveles: el nivel superestándar, el nivel estándar y el nivel subestándar. Esto se refleja ya en el uso que le dan los hablantes a la lengua, ¿no? Hablamos del nivel superestándar, aquel lenguaje refinado, culto, pulcro, ilustre, que le dan algunos hablantes de una lengua. Por ejemplo, el lenguaje literario o extremadamente científico. La lengua estándar es aquella que se utiliza de forma general, común, mayoritario y que permite una comunicación, ¿no?, efectiva entre la mayoría de hablantes. Evidentemente, en el nivel estándar no debe haber interferencias vulgares, soeces, ni regionales. Debe estar libre de regionalismos o de aspectos particulares. Y por último tenemos el nivel subestándar. El subestándar significa que aquí vamos a tener un grupo de hablantes de la lengua que van a utilizar jergas, modismos, formas culturales, regionalismos, un habla muy particular de grupos. Bien, también podemos mencionar algunos términos para clasificar o diversificar, ¿no?, a las lenguas. Por ejemplo, se habla de lengua materna. ¿Qué es una lengua materna? Es la primera lengua que hemos adquirido, la primera. Entonces, hablamos ahí del español. Yo nací con el español, por eso es mi lengua materna. En contextos bilingües, la lengua materna pueden ser dos. Lengua extinta se le dice a aquella lengua que ya no se habla, que ya no se aplica en un contexto social. También la entendemos como lengua muerta. Por ejemplo, hablamos del latín o del puquina. Ya no existen hablantes del puquina. Del mochica, ya no se habla en el Perú esa lengua. Entonces, es una lengua extinta, ¿no? Las lenguas extranjeras son aquellas que han sido traídas de un lugar foráneo, de un lugar externo, ajeno a la comunidad. Por ejemplo, el inglés, en nuestro caso, el inglés es una lengua extranjera, porque aquí no hay comunidades, ¿no?, de ingleses, ¿no? No es una lengua del lugar, sino que si bien es cierto, existen hablantes, hay personas que hablan inglés, es ya por una cuestión ajena, externa, que han llegado, que han migrado a nuestro país y que por eso utilizan esa lengua. Es una lengua no nativa, que no ha nacido en una determinada región. Y la lengua coloquial es la lengua de la confianza, es la lengua que utilizan los familiares en contextos de confianza, que utilizan los amigos, cuando hay un trato más directo y horizontal entre sus integrantes, entre los hablantes. Bien, el habla. El habla es justamente lo que tú estás observando que yo estoy haciendo ahora en esta sesión. Estoy hablando. Entonces, ¿qué es hablar? ¿Qué es el habla? El habla es el uso articulado, es el uso concreto de la lengua. Mi lengua está aquí, tú no la ves. Lo que estás percibiendo nada más son mis sonidos
o los textos que acabas de leer en estas pizarras. Entonces, el habla viene a ser el uso articulado, ¿no? Fonético de la lengua. Entonces, el habla tiene que cumplir con ciertas características. En primer lugar, es material. ¿Por qué material? Porque producimos sonidos. El sonido es de naturaleza física, se mide, se graba, se almacena, ocupa un espacio. Es real, por lo tanto, porque existe. Es individual porque cada persona habla de una manera diferente, por el tono de voz, por el timbre, el volumen, ¿no? Por el estilo, por las oraciones. Cada persona forma oraciones incluso hasta que nunca ha escuchado, oraciones que jamás escuchó y es capaz de crear sus propias frases. Todos hablamos distinto, no repetimos exactamente igual frases ni palabras que otras personas dicen. Es variable, puede cambiar la manera de hablar. Mi tono de voz, si yo estudiara, por ejemplo, oratoria o locución, mi voz probablemente podría modificarla. Cambia a través del tiempo, ¿no? La voz, la manera de hablar de un niño, las palabras, las expresiones, los sonidos de un niño son diferentes a la de un adulto. Entonces es recontra variable. Se aprende, efectivamente, yo tengo que escuchar, y ahí sí el hablar implica aprendizaje. ¿Yo por qué hablo español? Porque he aprendido a articular los sonidos del español. Entonces, es algo que imito, ¿no? Que repito. Por lo tanto, es concreto, es físico, ¿verdad? Y es perceptible al oído humano. ¿Por qué en realidad hablo español? Porque durante mis años de vida siempre he escuchado el español. Y hablaría inglés si probablemente yo escuchara el inglés y estuviera en contacto con el inglés. Cuando hay ese contacto con otra lengua, entonces hablamos la lengua. Tenemos que imitar. Por ejemplo, ¿no? Aquí vemos Juan habla a. O sea, habla de una forma, habla de una manera. ¿Correcto? María habla a 1. O sea, ya hay una ligera variación porque no hablamos igual. Pedro habla a 2. O sea, tampoco es igual a, no habla igual a Juan, no habla igual a María, no habla igual a Pedro, ¿verdad? Los jóvenes hablan a B. También, ¿no? Te das cuenta que los jóvenes no hablan igual a los ancianos, no hablan igual a los niños, ¿verdad? Hablan diferente, tienen distinciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que absolutamente nadie habla igual al otro. Sin embargo, nos comprendemos. A pesar de esa variación, nos comprendemos. Entonces, ¿por qué nos comprendemos? Porque estamos siempre utilizando como fundamento una lengua. Y la lengua es lo que nos hace entender, son las ideas, son las abstracciones que tenemos de esos sonidos. Por eso se da la comunicación. Bien, el dialecto, ¿qué viene a ser el dialecto? ¿En qué se distingue? ¿Cómo lo vamos a contrastar con el habla? El dialecto se entiende como aquella variación o cambios que ocurren dentro de una lengua. ¿Sí? Variación o cambio de la lengua. Pero los cambios siempre se van a dar. Una lengua nunca es homogénea, no es idéntica. Por ejemplo, el español que hablamos nosotros no es idéntico en México, en España, en Cuba, en Puerto Rico, en Venezuela, en Chile, en Argentina. No es igual, no es homogéneo, porque todas las personas hablan distinto. ¿Pero por qué está cambiando? Ah, por el lugar, ¿no es cierto? Por la región. Entonces, esa variación o cambio de la lengua es regional. Y cuando digo regional, entonces me refiero a cualquier factor geográfico. Puede ser un dialecto porque están en diferentes países, puede ser por la ciudad, puede ser por la provincia,
Puede ser por la región, puede ser por el distrito, puede ser por el cono, puede ser por el continente, etc. Entonces, todas las lenguas, indudablemente, y al margen de la cantidad de hablantes que tengan, de lo expansiva, de lo importante, de lo masiva que sea la lengua o no, todas las lenguas presentan cambios, todas. Los cambios se pueden evidenciar en lo fonético. No todas las personas hablan igual, esto es más asociado a lo que es el dejo, ¿no? Cada país, cada provincia presenta algunos dejos. Nos damos cuenta porque la manera de pronunciación cambia. Puede ser morfológico en algunos casos, algunas marcas que articulan de acuerdo a la región. Por ejemplo, en Centroamérica suelen utilizar el diminutivo ic. En cambio, en otras regiones utilizan el it. El léxico, que es lo más común. Palabras, por ejemplo, en Argentina a un niño le dicen pibe, en México le dicen chavos y aquí le decimos chibolos. Lo sintáctico tiene que ver un poco con la estructura de la frase, ¿no? Por ejemplo, el español que hablamos aquí en el Perú, el español costeño frente al español amazónico, presenta algunos cambios en la estructuración de la frase, ¿no? Utilizan, por ejemplo, los posesivos o los artículos frente a nombres propios. Por eso decimos la Juana. Escuchamos gente que dice la Juana, el Miguel, ¿no? El Jonathan, y no es así, ¿verdad? Es un estilo simplemente por la influencia regional de algunos hablantes, ¿no? Ahora, el dialecto, como se ve, puede variar, como dije, por aspectos geográficos como ciudades, países, provincias, etc. A veces también se puede contemplar o sumar a esto un factor social, como la edad. Los niños y los jóvenes no hablan igual, hay cambios. El género, igual los hombres, hay ciertas palabras que suelen utilizar a los hombres y otras las mujeres. El nivel económico. De acuerdo a la situación, a la realidad económica de cada persona, familia o grupo, la manera de hablar de las personas cambia. Por ejemplo, de un nivel socioeconómico bajo, es más probable que los hablantes utilicen pues, un nivel subestándar. Mientras que hay estudios que demuestran que las personas que tienen un nivel socioeconómico mejor, mayor estatus, otra clase social, viven en distritos más acomodados, su manera de hablar, sus cambios son más notorios, ¿no? Ahora, el idioma viene a ser, ¿no?, la lengua o el reconocimiento de una lengua oficial, la lengua oficial de una región. Formalmente se utiliza o se debe utilizar la palabra idioma cuando queremos reconocer el prestigio que posee una lengua. Y ese prestigio está reconocido legalmente a través de una constitución o a través de algún documento formal de la región. Es decir, tiene implicancias sociopolíticas. Entonces, los idiomas, para ser llamados idiomas, gozan de prestigio, gozan de reconocimiento social y cultural, porque es justamente la lengua más hablada o más difundida, reconocida, como dije, política y socialmente. Ejemplos, por ejemplo, el castellano es la lengua oficial del Perú, es el idioma principal del Perú, pero también, según nuestra Constitución, es el quechua. ¿Por qué? Porque el quechua es una lengua amerindia, es una lengua importante, que presenta una población lingüística grande. El inglés también, el inglés es un idioma, porque es una lengua importante a nivel internacional, es la segunda lengua más hablada en el mundo. Entonces goza del estatus de idioma. Las lenguas que no presentan una mayoría y que no han tenido el reconocimiento, ¿no?, sociopolítico, entonces simplemente son lenguas. Ahora, ¿de qué nos sirve todo esto? ¿Para qué hemos diferenciado lo que es comunicación, lenguaje, idioma, dialecto? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque queremos darle un uso, porque nuestra capacidad comunicativa, el interactuar con otras personas, implica darle un uso, ¿no es cierto? Ese uso en la comunicación se refleja en las funciones del lenguaje.
¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Tenemos 6. La función representativa, o también llamada referencial, en la cual el objetivo de la comunicación es informar al receptor acerca de un hecho. ¿Ok? Entonces el objetivo es informar, transmitir de forma clara y directa los datos. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a notar, por ejemplo, en los colegios, en las universidades, en las academias, cuando el profesor hace una clase está informando. Un periodista informa. Nuestros padres nos informan cosas, ¿no es cierto? Siempre estamos informando. También tenemos la función expresiva o emotiva. La función expresiva o emotiva es cuando el hablante quiere señalar una emoción. Entonces, si yo quiero señalar mis emociones, tengo que hablar en primera persona porque estoy hablando de mí. Te vas a dar cuenta muchas veces porque aquí el emisor libera, ¿no es cierto? Señala o expresa ideas subjetivas, ¿no es cierto? Una emoción, una valoración, un punto de vista, una opinión. Por ejemplo, cuando tenemos la expresión, mis alumnos son lo máximo. Entonces, claro, estoy señalando una emoción, una apreciación que tengo de los alumnos, ¿verdad? También tenemos la función apelativa o conativa. La función apelativa o conativa es cuando queremos motivar un cambio de actitud, ¿no es cierto? O persuadir al receptor. Queremos lograr que ellos realicen algo que nosotros queremos. Por ejemplo, te digo, ven y compra cuanto antes. Entonces te estoy invitando a que lo hagas. Te estoy dando una orden, te estoy dando un mandato, te estoy dando una sugerencia. Prepárate con ánimo, prepárate con ganas, sé disciplinado. Luego tenemos la función poética o estética, ¿no? Es el lenguaje artístico, evidentemente, ¿no? Que lo vamos a notar en los poemas, en los refranes, en dichos conocidos que implican un arte, una decoración del lenguaje. Aquí, evidentemente, lo que se busca es sensibilizar, motivar, ¿no es cierto?, en el sentido del lenguaje al receptor, ¿no es cierto? Entonces se busca conmover al receptor. Y el elemento en el cual se va a centrar la comunicación va a ser el mensaje. En la función fática o de contacto, fática de contacto, es cuando el emisor busca mantener, iniciar la comunicación. Entonces, por ejemplo, decimos, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? ¿Captas la idea? ¿No? Entonces, en ese sentido, estoy tratando de saber, ¿no?, asegurarme de que lo que estoy transmitiéndole a mi receptor no se está yendo al aire. Él me está atendiendo. Quiero garantizar eso, que me atienda, que me escuche, que no presente interferencias. Y por último tenemos la función metalingüística, en la cual, metalingüística o también llamada metaverbal, queremos asegurar que nuestro lenguaje ha sido usado correctamente y está expresándose la idea con cabalidad, ¿no? Queremos encontrar nuestra propia lengua. Por ejemplo, cuando hago una aclaración acerca de mi lenguaje, el significado de una palabra. La palabra víbora se escribe con V, por ejemplo. Estoy haciendo una precisión. Entonces, aquí lo que se busca es precisar el código. Entonces, nos vamos a centrar especialmente en ese elemento de la comunicación. En el caso de la función fática, buscamos iniciar, dije, la comunicación o mantenerla. Se centran en el canal, la poética en el mensaje, la apelativa se centra en el receptor, la función expresiva se centra en el emisor y la función representativa se centra mucho en el referente, o sea, en el tema que se va a exponer.